Isaías, capítulo 45, verso 1 al 7, dice la palabra de Dios. Cuando tenga allí su Biblia prendida o abierta, dígame un amén y comenzamos la lectura. Amén. Dice la palabra, Isaías 45, 1, 7, allí lo tienen en pantalla. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Verso 2 dice la palabra: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y cerrojos de hierro haré pedazos. Verso 3: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. ¿Cuántos lo creen? El Dios de Israel, que te pongo nombre. Verso 4 dice la palabra: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Verso 5 dice la palabra: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, y te ceñiré aunque tú no me conociste, y para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Verso 7 dice la palabra: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén y amén. Iglesia, me voy a ir en dos partes, o tal vez tres partes, en esta predicación, y quiero avanzar rápidamente, porque quiero que al final haya una administración de impartición del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero comenzar por enseñarte algo de la historia bíblica. Y digo algo porque esto es muy extenso, pero me llamó poderosamente la atención desde Isaías 45, que Dios mandó a su profeta para soltarle una palabra a un rey pagano. Estamos hablando de un rey llamado Ciro, y vamos a escudriñar un poco de la biografía de este hombre llamado Ciro el Grande, Ciro II el Grande, que este hecho histórico ocurrió entre los años 575 y 530 antes de Cristo. ¿Quién era Ciro el Grande? Fue el rey, el fundador del imperio, de un vasto imperio llamado Persa o Medo Persa. Todos hemos escuchado eso en los libros de historia. Y este hombre, este rey llamado Ciro, conquistó un vasto territorio conformado por las mesetas de Irán y gran parte de la Mesopotamia, es decir, donde estaba ubicada Babilonia. Sus conquistas se extendieron sobre el mar, sobre Lidia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera de Haduk-Kush, con lo que creó el mayor imperio conocido hasta el momento. Esto duró más de 200 años, hasta su conquista final por un hombre llamado Alejandro Magno en el 330 antes de Cristo, cuando nació el Imperio Romano. Escúcheme bien. ¿Quién era ese hombre? En la antigüedad, en la Biblia, Antiguo Testamento, los emperadores, los reyes, su poder lo medían al nivel de la conquista de las ciudades o países vecinos. Era el emperador o el rey más grande el que abarcara mayores naciones bajo el dominio político, bélico, cultural y religioso del rey que estuviese puesto en pie para gobernar en una nación y extenderla. No sé si me hago entender. La grandeza de los reyes estaba en todas las naciones que sometían bajo su dominio. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora, ¿quién era este hombre?
Dios levantó a este rey, porque quiero contarte otra historia rápidamente de un imperio llamado Babilonia. ¿Cuántos hemos escuchado el imperio babilónico en la Biblia? Esto ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Y Dios utilizó también, escúchame bien, también utilizó a este malvado hombre llamado Nabucodonosor para que fuera el puente para la ejecución del juicio que Dios había decretado sobre el pueblo judío a causa de que se habían apartado de la presencia de Dios. Dios había levantado muchos profetas, Oseas, había levantado Joel, había levantado Jeremías, Ezequiel, había levantado a Isaías, para decirle al pueblo de Israel: así dice el Señor, como decían, volveos de los malos caminos y vuelvan su rostro a Dios, porque han hecho lo incorrecto delante de Dios. Se fueron, mi pueblo, le dijo el profeta, dile a mi pueblo que se han ido detrás de dioses ajenos, de dioses profanos, de esfinges hechos por mano de hombre, y esto me tiene molesto. Si ellos no se vuelven de sus malos caminos y no vuelven su rostro a mí, dice el Señor, yo enviaré juicio sobre la nación. Y como el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz del profeta o de los profetas y siguieron haciendo lo malo delante de Dios, Dios tuvo que utilizar a un hombre llamado Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? Que era el rey de un vasto imperio también llamado Babilonia, ubicada en la región de los caldeos, y utilizó a este rey para invadir Jerusalén, para invadir Judea, para destruir el templo, los muros de la ciudad, matar gente, y los que quedaron vivos llevarlos cautivos a tierra extranjera. Suena raro eso, pero Dios también había levantado a los profetas para decir: después de 70 años de cautiverio en tierra de Babilonia, yo me levantaré para libertar a mi pueblo, para que vuelvan a su ciudad natal, Jerusalén, reconstruyan los muros, reconstruyan el templo, reconstruyan la ciudad, y vuelva a ser Jerusalén la ciudad capital de la adoración a Dios de los judíos. ¿Cuántos dicen amén? Y para esta escena que estamos hablando, utilizó dos impíos. Diga conmigo, dos impíos. Qué tremendo. Estas son las cosas que Dios a veces no entendemos. Entonces utilizó a Nabucodonosor para invadir Jerusalén y llevar cautivos a su pueblo. Pero 70 años después, Dios levanta un profeta y le suelta una palabra a un rey llamado Ciro, que se levantó para derrocar al imperio babilónico, para destruirlo y tomar el poder. ¿Por qué Dios le permitió a Medo Persa, a través de su rey Ciro, conquistar Babilonia? Porque él era el enganche o el enlace que Dios iba a utilizar para libertar al pueblo de Israel después de 70 años de esclavitud y volverlo a llevar a su tierra para reconstruir su nación. Todos dicen amén. Entonces escúchame bien, hacia el año 550 antes de Cristo, este rey Ciro fue el personaje que con su ejército, ayudado por Dios de los judíos, pudo conquistar el cruel y devastador imperio babilonio. Recordando que Babilonia tenía un gran dominio sobre varios pueblos, entre ellos Jerusalén, quienes hasta el año 586 fueron liberados para reconstruir la ciudad, los muros y el templo de Jerusalén. El verso 1 y el verso 3 de Isaías 45, ¿qué dice la palabra? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos. Verso 3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo, Jehová, soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esa fue la palabra que soltó el profeta Isaías, enviado por Dios al rey Ciro, un rey pagano. ¿Y por qué Dios tuvo que utilizar a un rey pagano? Porque Dios se vale de lo que sea, escúchame bien, con tal de cumplir la palabra dada a su pueblo. La cuestión no era levantar a Ciro y colocarlo en lo alto, en la cúspide del mundo político,
o bélico, sino todo esto que acabamos de decir fue algo que se desarrolló alrededor o en torno al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que sucede muchas veces allá afuera en nuestro sistema, lo que vemos en las noticias, lo que vemos lo leemos en el periódico, lo que vemos en la internet, ese entorno social, económico, político que azotan las naciones, no es porque Dios quiera levantar a los presidentes de la tierra o quiera levantar a los ministros o primeros ministros de la tierra. Es porque Dios quiere levantar a su iglesia para que la liberte y para que el avivamiento que está viviendo la iglesia provoque una gran reforma en la sociedad colombiana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo: Dios me ha seleccionado. Vamos, los que piensen que Dios les ha seleccionado, diga conmigo: Dios me ha seleccionado con una palabra profética para causar un avivamiento y una reforma a mi sociedad presente. ¿Cuántos desean eso? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios llama a Ciro, diga conmigo: llama a Ciro, y le dice que él sería el hombre que libertaría el pueblo de Israel. Años antes de esto, en Jeremías 25, 12 al 14, Dios había levantado otro profeta llamado Jeremías para darle esta palabra al rey Ciro. Tal vez aquí Ciro, no sé si había nacido o no había nacido, pero le fue soltada esta palabra. Jeremías 25, 12 al 14. Dice la palabra: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, por la nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Verso 13 dice: y haré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos, dice el Señor. Amén y amén. Entonces, escúchame bien, quiero formular una pregunta. ¿Cuántos consideramos aquí que Dios nos ha llamado a traer una transformación sobre nuestra nación? Con toda sinceridad, levánteme su mano. Los que creemos desde lo profundo de nuestro corazón que Dios nos ha hecho un llamamiento. Esta palabra es para ti, porque cuando Dios llama a su pueblo, lo hace a través de una palabra. Diga conmigo: una palabra. Dios no puede proceder o utilizar la vida de alguien si primero no envió una palabra sobre esa persona. Tú dices: ¿quién soy yo para transformar la nación? ¿Quién soy yo para dejar huella en mi generación? Hoy viene a soltarse una palabra del Espíritu que será soltada desde este lugar donde te dice: Dios te llama hoy a través de una palabra para decirte que Dios te necesita para hacer cambios profundos en esta sociedad colombiana, en América Latina y en las naciones de la tierra. Y lo primero que Dios va a hacer contigo en el proceso de tu llamamiento es soltarte una palabra. Dígale al que está a su lado: número uno, lo primero que Dios hace para utilizar a una persona es soltar una palabra profética sobre ella. Tome nota, por favor. Número uno, Dios te da una palabra profética para activarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que hizo Dios con el rey Ciro? Le da una palabra. Le dice: cuando sean cumplidos los 70 años te colocaré como rey. No era rey todavía Ciro, pero una palabra lo condujo a ser rey del más grande imperio conocido hasta el momento. La palabra que fue soltada 70, 80, 100 años antes le sirvió a ese rey para colocarse en la cúspide de las naciones y gobernarlas y cumplir el propósito de liberar a Jerusalén de las garras o del dominio de Babilonia. Estamos aquí. Entonces dígale al que está a su lado: lo primero que Dios va a hacer con nosotros es soltar una palabra. Número dos. ¿Alguien está aquí? Número 2, Isaías 45:1. Voy a desglosar del 1 al 7. Voy a desglosar palabra por palabra. Luego Dios le dice al rey Ciro: así dice Jehová a su ungido Ciro. Número 2, diga conmigo: número 2.
Cuando Dios te suelta la palabra, te unge. Vamos, dígalo de nuevo. Cuando Dios me suelta una palabra, lo siguiente que hace es ungirme. ¿Cuántos dicen amén? El ungimiento de una persona es el proceso de separación. Cuando Dios te unge es el proceso de asignación. Es decir, Dios cuando te unge te aparta, te separa, te hace diferente a lo demás. Es allí donde Dios te da o te pone o te adecua, te pone listo para una adecuación o un alistamiento con fines de materialización y del cumplimiento de la palabra. Nótese algo. Primero viene la palabra, luego el ungimiento. ¿Qué es lo que hace el ungimiento en una persona? Lo comienza a apartar, lo separa, le quita todo aquello que lo aparta de la gloria de Dios y lo signa como la persona que ha sido escogida de parte de Dios para cumplir con un propósito eterno sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo primero que Dios te da? Una palabra. Número 2, te unge. Proceso de ungimiento es que me separa, me aparta para Él. ¿Cuántos dicen amén? En el punto número 3, Isaías 45:1 dice: al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de Él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de Él puertas, y las puertas no se cerrarán. Diga conmigo, número 3. Cuando Dios me llama, me da poder y autoridad. Dios llama al rey Ciro y le dice: Ciro, tú y tu ejército tendrán poder para derrotar Babilonia. Tu ejército tendrá estrategia para arrasar con el imperio babilónico. Luego quiere decir, iglesia, que cuando Dios te envía a la guerra y cuando Dios te envía a un desierto a pelear tus batallas, no te envía con las manos vacías. Dios siempre te va a enviar con el recurso necesario que tú necesites para pelear tus buenas batallas. Diga conmigo, número 1, me da una palabra, luego me unge, luego me da poder y autoridad para atar y desatar los lomos de los reyes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Este comienzo es un nuevo proceso de formación, es el aumento durante tu proceso. Escúchame bien, número 4, diga conmigo, número 4. Isaías 45:2 dice: y yo iré delante de ti. ¿Cómo le dijo Dios a Ciro? Dígale al que está a su lado: Dios irá delante de ti. ¿Sabes qué se activa cuando Dios te da una palabra? Cuando Dios te da poder, autoridad y dominio, y te da, la tercera, ¿cuál es? Poder, dominio, te unge, te da poder y dominio. Lo primero que Dios te, lo cuarto que Dios te dice cuando te da una palabra es: yo iré contigo hasta el fin de tu proceso. Se lo dijo al rey Ciro. ¿Cómo le dice? Yo iré delante de ti. Y esto va para todos aquellos o aquellas que en algún momento de la vida nos hemos preguntado: ¿dónde está el Dios que me dio la palabra? Para aquellos que dicen: ¿dónde está el Dios el que adoramos los domingos en la iglesia? Para aquellos que el diablo ha querido meterles una mentira diciéndole: Dios te abandonó, Dios ya no está contigo, Dios se olvidó de ti, Dios se olvidó de esa palabra que te soltó. Para todos aquellos, Dios te dice que te va a acompañar desde que te llama, desde que te concibe en el vientre de madre. Allí Dios te dice: te voy a acompañar en todo proceso. Así que cuando vayas a tu guerra, cuando vayas a tu batalla, cuando vayas a la conquista de lo que Dios ha prometido para ti, no te pase por la mente, el corazón y el espíritu que estás solo. Dios prometió que hasta el fin del mundo Él te acompañaría. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que no estás solo. Dios va a enviar y va a hacer lo que sea posible para darte todas las herramientas para conquistar tu tierra. Aleluya. Número 1, Dios me suelta una palabra. Número 2, me unge. ¿Cuántos ungidos hay acá? Número 3, te da poder y autoridad. Número 4, te asegura acompañamiento. Número 5, esto está bueno.
Dice la palabra del Señor, le dice al rey Ciro: y enderezaré los lugares torcidos. Estamos en el verso 5, creo que es. Y enderezaré los lugares torcidos. Te voy a explicar esto. ¿Por qué Dios le tuvo que soltar esta palabra al rey Ciro? Entre la guarnición del ejército del rey Ciro para llegar a Babilonia, o donde operaba el rey de Babilonia, había un gran desierto con montañas escarpadas, un desierto con montañas difíciles de escalar, unas paredes hechas montañas. Y lo que más se guardaba en los ejércitos antiguamente era el desgaste de sus tropas. Hoy por hoy hay aviones de combate, hay unos drones no tripulados que pueden sobrevolar lugares peligrosos, pero en ese entonces los ejércitos se movilizaban a pie o a caballo. Y subir montañas escarpadas, difíciles, desérticas, era un desgaste para las tropas de cualquier ejército. Entonces Dios le dice a Ciro, le da esta palabra profética, le dice: Ciro, yo enderezaré los lugares torcidos. ¿Sabes qué quiere decir el original de esta palabra? Yo enderezaré los lugares torcidos. Número 1, enderezaré las tortuosidades. Es decir, Dios le dice: toda montaña que se presente delante de tu ejército camino a conquistar Babilonia, la voy a retirar de tu camino. Número 2, haré planas, escúchame bien, haré planas las montañas. Eso dice el original. Enderezaré los lugares torcidos. En el original quiere decir enderezaré, o más bien pondré planas las montañas. Dios le estaba diciendo a Ciro: cuando tu ejército llegue a un lugar donde hay rocas o montañas, voy a hacer que esas montañas desaparezcan y se vuelvan planas. Ese es el poder del Espíritu Santo en acción. El poder de que todo aquello que se pone enfrente a ti para obstaculizar el propósito de Dios en tu vida, Dios lo va a quitar. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: Dios va a eliminar. No, vamos, dígalo con ganas. Dios va a eliminar personas que detienen mi propósito y que estorban tu vida. Todo el gozo. Dice el pastor: ¿qué sabe por qué no he podido? Porque tengo muchas deudas. Cuando Dios te llama, va a pagar tus deudas. Tú dices: es que no he podido ir a la iglesia porque estoy enfermo. Entonces Dios te va a sanar. Tú dices: no puedo ir porque tengo una migraña terrible. Entonces Dios te va a quitar la migraña, porque Dios va a eliminar de tu camino todas las cosas que te estorban para cumplir el propósito por el cual tú fuiste llamado. Por lo menos apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Número 1, me suelta una palabra. Número 2, me unge. Número 3, ¿cuál es la 3? Dígalo, Olga. Me da poder y autoridad. Número 4, me jura acompañamiento. Número 5, Dios te dará unción para restaurar y retirar lo dañado. Está conmigo: todo obstáculo se convertirá en plano y pasaré por encima de ello. ¿Alguien está aquí? Y número 6, Dios le dice al rey Ciro: te daré, verso 3, ¿sí? Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. ¿Cree que te explique algo? ¿Sabes por qué Dios le suelta esa palabra a Ciro? Y te daré los tesoros escondidos. Porque Babilonia tenía una estrategia de defensa, donde operaba el rey de Babilonia bajo las ciudades, en túneles subterráneos allí. Los babilonios lo tenían para escapar en caso de una invasión. Y número 2, esos túneles allí debajo de la ciudad
los utilizaban para guardar los tesoros de la ciudad. El oro y todas las riquezas que robaban de las naciones las guardaban en esos túneles. Entonces Dios le dice a Ciro: Ciro, cuando ataques Babilonia, no lo hagas de frente, sino cava profundos huecos y te encontrarás con unos túneles. Y en esos túneles hallarás provisión para ti y para tu ejército. Cuando el rey Ciro conquistó Babilonia, debajo de los túneles de la ciudad se encontró toneladas de oro, toneladas de tesoros que habían sido hurtados y robados y pasaron a manos del ungido, el rey Ciro. Con esto te quiero decir lo siguiente: que Dios nunca va a poner cosas que no seas capaz de superar. Si tú dices: pastor, yo quiero estudiar pero no tengo dinero, si el propósito de Dios es hacerte un hombre, una mujer profesional, te va a dar recursos de donde no imaginaste que iba a llegar. Tú dices: Dios me llamó a ser empresario pero no tengo dinero para hacer empresa. Dios te va a decir: en el túnel en donde estás encontrarás oro para que hagas empresa. Si Dios nos llamó a hacer iglesia y decimos: Señor, algunas veces se ha puesto pesada las finanzas de la iglesia, Dios va a decir: de lo profundo, de gente que no te imaginas, gente que ni te conoce, va a venir a colocar ofrendas en tus manos y va a honrar a tu causa. Porque cuando Dios te llama, te unge, te da poder y autoridad, te da dominio, también te da los recursos. No te morirás de hambre a la mitad de tu conquista. Llegarás lleno de riqueza a donde Dios te ha prometido que vas a ir, en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Amén. Él le dice: harás pedazos puertas de bronce. ¿Cómo dijo? Pégale un codazo santo al que está a su lado y dígale: vamos a hacer pedazos puertas de bronce y cerrojos de hierro. ¿Por qué pasó esto? Escúchame bien. Porque las murallas de Babilón, de las ciudades babilónicas, donde estaba el rey, tenía 100 puertas de bronce macizo. ¿Cuántas puertas? ¿Y quién rayos podía destruir una puerta de bronce macizo? No había aviones de combate, no había unos rockets poderosos. ¿Cómo le iban a tumbar? Dios le da una unción y le dice: Ciro, no te preocupes, que las 100 puertas de bronce que rodean los muros de Babilonia, tú las destruirás, y sus cerrojos que cubren de hierro la ciudad serán quebrantados delante de ti. Escúchame bien. Diga conmigo: aún la puerta de bronce que el diablo cerró y me la tiró por la cara, aún tú, con la unción que tienes en el Espíritu, la vas a hacer pedazos. Así que en adelante, Iglesia Ministerio Internacional de Adoración, familia de Reino, nada ni nadie te puede detener. Todos dicen amén. Voy terminando. Séptimo. Esto lo colocaremos de esta manera: séptimo nivel de unción. Diga conmigo: séptimo nivel de unción. Dios le dice a Ciro: para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Dígale al que está a su lado: te llamé por tu nombre. Dígale al que está a su lado: Dios te llamó por un nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Ahí estamos, que no me conociste. Aquí ya estoy terminando, porque me falta este punto y el octavo y termino. Hago una administración. Escúchame bien. Repasemos hacia dónde vamos. Lo primero que Dios hace en el primer nivel de unción es soltarte. Dígalo fuerte: soltar una palabra profética. Número 2, te unge. Cuando te unge, te da autoridad y dominio para atar y desatar los lomos de los reyes. Número 4, te da acompañamiento. Dígale al que está a su lado: no estás solo, no estás sola en este proceso que estás pasando. Número 5, dice el Señor: te da la unción para restaurar y retirar todo lo dañado. ¿Alguien está aquí?
Número 6, dice el Señor, Dios te dará la provisión necesaria para el cumplimiento de su palabra en tu vida. ¿Alguien lo está creyendo? Yo de usted estaría brincando de la dicha, porque esto es palabra de Dios. Y número 7, Dios te da un nombre. Diga conmigo, Dios me da un nombre. ¿Sabes cómo le dice a Ciro? Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Escúchame bien, está la iglesia de Cristo aquí. ¿Sabes qué pasa a veces? Es tan grande la palabra y la visión que Dios ha colocado en nosotros que no tenemos ni idea qué fue lo que Dios nos entregó. Que Dios te dice, te voy a soltar riqueza. Tú dices, ¿y de dónde? Tal vez el rey Ciro dijo, ¿y yo de dónde voy a conquistar Babilonia? Por eso Dios le dice, te llamé por tu nombre. Diga conmigo, por tu nombre. Y te puse su sobrenombre, aunque tú no lo conocías. Lo que el Señor te quiere decir es, dígale que está a su lado, ni te imaginas. Vamos, ponga su mano en la cabeza y dígale, ni te imaginas la grandeza que viene para tu vida. No cabe en tu mente, no cabe en tu cabeza. Todo lo que Dios te va a soltar no cabe en esa cabeza. Aunque cabezón que somos, ahí no cabe todo el propósito que Dios va a soltar. Nunca por tu mente pasará ni el 1% de lo que Dios va a soltar y te va a depositar en tus manos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, hoy Dios te cambia el nombre y ya no te llamas como te llama el mundo. Ya no te llamas como te llaman tus enemigos. Tú te llamas como Dios te ha dicho, ungido de Jehová, nación santa, real sacerdocio, para cumplir todas las palabras que Dios ha depositado sobre nosotros. Tú tienes un nuevo nombre, te llamas bendición. Dígale al que está a su lado, mucho gusto, me llamo bendición. Vamos, dígaselo. Aleluya. Diga conmigo, me llamo bendición. Vamos, dígalo, me llamo bendición. Alguien me llamó fracasado. Alguien me llamó un don nadie. Alguien te llamó y te dijo que no podías. Tú tienes, ponte en pie, rápido, ponte en pie, porque quiero que le digas al diablo una cosa bien clara. Y quiero que le digas al diablo, diablo mentiroso, cuando usted soltó su veneno sobre mí, ya hace rato Dios había hablado bien de mí y de mi casa. No, pero pise duro, dígale, diablo mentiroso. Cuando usted soltó maldición sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre Bogotá, sobre Colombia, sobre América Latina, llegó tarde, porque ya Dios, antes de que yo naciese, había hablado que yo había sido santificado como profeta a las naciones de la tierra. Aleluya. Ya, tome asiento, terminé. Tome asiento, diga conmigo, octavo nivel de unción. Con este termino. Verso 5. Yo soy Jehová y no hay ninguno. Estamos en el verso 5, ¿verdad? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, diga conmigo, te ceñiré. Aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Verso 7 del 45 dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Déjeme terminar con esto. Diga conmigo, número 8. Por fin. Vamos, dígale al que está a su lado, por fin se te revelará cuál es la dimensión y la grandeza a la que Dios te ha llamado. El que está a su lado, a estas alturas no tenemos ni idea lo que va a ser soltado sobre nosotros.
Hoy puedo decir como dice el profeta, que dijo el profeta Elías: oigo el ruido de una gran lluvia. Diga conmigo que no veo esa gran lluvia, pero se oye el ruido. No te imaginas lo que viene de parte de Dios para esta generación. Lo que queda del 2017 y lo que viene del 2018. La iglesia de Cristo en Colombia será famosa en toda la tierra. ¡Aleluya! Diga al que está a su lado: ceñiré tus lomos. Préstame el otro micrófono, por favor. Ceñiré tus lomos. Diga conmigo: ceñiré tus lomos. ¿Cómo se escucha? ¿Escucha bien? No, entonces no, gracias. Ceñiré tus lomos. ¿No es que le dice Dios a Ciro? Ciro, como rey te voy a ceñir tus lomos. En la antigüedad, los trajes, vestidos de guerra, en la antigüedad, los soldados tenían una especie de seña o señal de dos maneras. Ellos tenían sus trajes. Recuerde que no era como ahora pantalón y chaleco o saco para combate de guerra. Eran unas túnicas generalmente, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y ellos tenían un cinturón de unos 30-35 centímetros de ancho que en sus vestidos de guerra. Ahí tenían armamento, ahí podían guardar su espada. Lo han visto en películas, lo han visto en gráficas. Eso tenía dos señales. Número uno, el cinto. Diga conmigo: el cinto, que también es tipología del cinto de Jesús. El sumo sacerdote tenía un gran cinto. Ellos lo amarraban bien. Cuando se hablaba de ceñir el lomo, el cinturón, metárselo bien. Número uno, para que en combate no se le cayera la ropa y quedara desnudo delante de su contrincante. Y número dos, como señal de compromiso a su ejército. Ellos ceñían el cinto y decir, con ese ceñir se lo dejaban bien apretado. Y con esta señal ellos estaban diciendo: yo me pongo esta señal porque estoy dispuesto a dar la vida por mi ejército, por mi rey, por mi ciudad, por mi nación. Así que yo me comprometo hasta con mi vida. Guerra, eso es ceñir el cinto. Y Dios le dice al rey Ciro: rey Ciro, ceñiré tu cinto. Dígale al que está a su lado: ciña su cinto. ¿Sabes qué señal de eso? Aunque a veces vencidos o casi destruidos, había gente que se ceñía y decía: yo voy a seguir peleando. Diga conmigo: octavo nivel de la unción del Espíritu cuando llama a alguien. Dios te va a revelar la dimensión de la grandeza a la que te llamó. Te va a ceñir tu cinto. Esto tiene que ver con algo. Personas que ya se rindieron en su batalla. Personas que le creyeron más al diablo que a Dios. Este país ya se acabó. Esas son personas que tienen su cinto suelto. Y yo vengo como profeta del Dios Altísimo a decirte: Iglesia Ministerio Internacional de Adoración, nos vamos a volver a ceñir el cinto, porque ya hemos recorrido tanto y hemos caminado tanto que me voy a morir a la mitad de un desierto. No están hablando conmigo. Ya sufrí, ya lloré, ya vengo rayado, ya vengo raspado, ya vengo asoleado por el profundo sol. Ya me falta muy poco para alcanzar mi tierra prometida. Yo me ciño y lo que me falta voy a seguir adelante, porque un cristiano que está ungido no se rinde, no bota la toalla. Un cristiano que está ungido no se puede, que dice el gobierno de nosotros, que van a acabar con la iglesia. Vamos a ceñir nuestro cinto y vamos a decir: gobierno de Colombia, vamos por ti. Alcaldías de Colombia, vamos por ti. Educación de Colombia, vamos por ti. Juventud de América Latina, vamos por ti. Economía de las naciones, vamos por ti. Nos ceñimos el cinto, y aunque nuestros ojos vean todo lo contrario, ciñe tu cinto, porque el que te llamó no fue un hombre, el que te llamó fue Dios. Esa es tu mayor garantía para ir adelante. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: aquí entendemos que no somos nosotros quienes lo van a hacer posible, sino el Dios que nos llamó
lo hará posible en el nombre de Jesús. Dele una buena ofrenda de aplausos al Rey de Reyes. Aleluya. Colócate en pie, por favor. Colócate en pie. Ya terminamos. Colócate en pie, por favor. Creo que estoy hablando con una iglesia viva, ¿verdad? Nos decía un gran expositor de cosmovisión bíblica esta semana, reunir los pastores aquí en Bogotá con el proyecto Colombia Justa, Libres, porque determinamos los pastores, o vemos cómo destruyen el país, o vemos cómo, o somos parte de rescatar esta nación. Yo soy de la segunda opción. Vamos a rescatar esta nación. Esta nación no es del diablo, ni de sus hechiceros, ni de sus brujos, ni de sus ateos. Esta nación le pertenece a Cristo en el nombre de Jesús, y necesita un ejército. Cada iglesia necesitamos un ejército de valientes que digan: ceñimos el lomo, vamos de nuevo por la autoridad en Colombia. Y tuvimos una charla con un hombre que fue candidato al Senado de los Estados Unidos, William Federer. Búsquelo por internet. Tuve el honor de estar con ese hombre, hablar. Gran personaje. Nos enseñó unos principios bíblicos tremendos. Y él decía que a lo largo de la historia el diablo también ha querido levantar imperios para adormecer los propósitos bíblicos en la historia de la humanidad. Cada rey que se levanta, cada emperador, cada sultán, hoy el día se está levantando. El secularismo. Y el secularismo es una doctrina que profesa las libertades del ser humano: homosexualismo, matrimonio igualitario, aborto, consumo de drogas ilimitadas, cambio de sexo. Hoy es hombre, mañana quiso entrar al baño de las mujeres porque se sintió mujer. Eso se llama sectarismo. Un ataque del diablo donde está utilizando los gobiernos para expandir secularismo. En un futuro no muy lejano, el secularismo pasará a ser el islamismo. El Islam se está expandiendo por todo el mundo con la complacencia de los gobiernos, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos. Y hay un dato estadístico, y es que al mes se están cerrando 5 iglesias cristianas en Inglaterra, en Londres, y se están abriendo 20 mezquitas islámicas en Inglaterra. El alcalde de Inglaterra y el alcalde de Manchester en Inglaterra son islámicos. Todo lo que sea cristiano judío se quiere erradicar, se quiere sacar del combate. Todo lo que está escrito en la Biblia, sus principios morales, éticos y espirituales, se levantan grandes imperios para impedir que la Biblia sea expandida. Pierden su tiempo mientras hay una iglesia ungida. Pero lo que el diablo quiere es adormecer la iglesia. ¿Escucharon lo que dije? Tú puedes recibir una palabra. Ahora, hace 8 días lo decía, ya termino con esto. Y quiero ir con unos grados. Hace 8 yo lo decía, es diferente recibir una palabra a caminar la palabra. ¿Cuántos tienen una palabra aquí? ¿Cuántos están caminando su palabra? No me lo digan a mí. Porque cuando es soltada la palabra, Satanás quiere adormecer la palabra. Es que la palabra quiere adormecer a quien recibió la palabra. La iglesia cristiana años ha adormecido, el Islam se ha levantado, el secularismo se ha levantado, pero la iglesia todavía duerme. La política es del diablo, el deporte es del diablo, tener plata es del diablo, y entonces te adormece. Por eso en el 8º nivel de unción, cuando Dios le suelta la palabra a Ciro, le dice: ciñe tus lomos, es decir, entiende la palabra, camina la palabra y ve en pos de la palabra.
Porque yo puedo soltar, Dios me está para soltarte una palabra, pero ahí esa palabra se puede quedar. De usted y de nosotros como iglesia depende si esa palabra profética que es soltada cada domingo, cada viernes en este lugar, se queda en el oído o llega a tu espíritu y la comienzas a caminar en función del propósito divino. Esa es la gente que Dios dice son avivadores, son reformadores, discípulos. Ustedes que se gradúan hoy, no solo reciban la información de la palabra. Yo les preguntaba ayer y todas las exposiciones maravillosas. Natalia, te necesito al ministerio. Te llamo hoy al ministerio en el nombre de Jesús y te voy a decir en dónde. Pero escúchame bien, escúchame bien. No se queden con la información, no se queden solo con la palabra. Viene un ungimiento sobre ustedes, donde ustedes van a comenzar a ejercer ministerios y ustedes van a comenzar a cambiar la mente, el corazón y el espíritu de la gente que va a venir a esta iglesia. Porque diga conmigo, la palabra me unge, me da poder, me da autoridad, me da dominio, me da estrategia. ¿Alguien está aquí? Quiero que en esta mañana venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Diga conmigo, hoy fue soltada la palabra. Diga conmigo, fue soltada la palabra, pero necesito el ungimiento de esa palabra. Cierra sus ojos, por favor, y pida al Espíritu Santo al Espíritu Santo que lo unja. Unge a tu iglesia en esta mañana en el nombre de Jesús. Esta mañana el Espíritu Santo de Dios me muestra una activación espíritu de muchos. Que ese espíritu que duerme en muchos creyentes, aunque vienen a la iglesia, escuchan una palabra, tu espíritu duerme. Lo opera a la medida del adormecimiento de la iglesia. Así que esta mañana va a haber una unción tan poderosa, David, que nos va a despertar del profundo sueño. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay un mover de la unción del Espíritu Santo en este. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está, ahí está, ahí está. Levanta tus manos y adora, por favor. Pide al Espíritu Santo que te unja esta mañana. Pastor, he recibido palabras tremendas, ninguna se ha cumplido. Oye, lo que necesitas es un ungimiento del Espíritu. Aleluya.